La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. La respuesta por parte de la Unión Europea a los modelos reactivos de gestión de la prevención vigentes en muchos estados de la Unión, así como una gran legislación en prevención en general, prescriptiva en los resultados, compleja y en la mayoría de los casos difícil de modificar y mantener al día, fue la adopción de la Directiva Marco 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. Esta directiva ha sido traspuesta a la legislación española por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. La ley propone un modelo activo de prevención. Las bases de este modelo están magistralmente trazadas en la exposición de motivos 5. La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. Obligaciones de los trabajadores. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Artículo 29. Cumplir las medidas de prevención. Usar adecuadamente los medios para desarrollar su actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad. Informar acerca de cualquier situación de riesgo. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas para proteger la seguridad y salud. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras. Derechos de los trabajadores. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Artículo 14. Recibir información sobre riesgos, medidas preventivas y planes de emergencia. Recibir información teórica y práctica en materia preventiva. Formular propuestas para mejorar la salud y seguridad. Participar en todos los aspectos de la prevención del trabajo. Disponer de vigilancia periódica de la salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que no se garantiza la seguridad y salud. Interrumpir la actividad y abandonar el puesto si se considera que existe riesgo grave e inminente. Con esta frase el legislador está diciendo dos cosas: que la prevención va más allá del mero cumplimiento de una legislación prescriptiva en los resultados, como era la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que en términos generales especificaba los peligros y daba las medidas técnicas preventivas para evitar la condición insegura o regulaba una forma de comportamiento para evitar el acto inseguro, y que la prevención es mucho más que una actuación reactiva. Actúa solamente cuando ya se han producido daños a la salud de los trabajadores. La planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas, constituye los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que la ley plantea. En este párrafo están contenidos los pilares básicos de una prevención activa, que fundamenta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El artículo 14 define el objetivo último que la ley persigue. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este derecho de los trabajadores se convierte en una obligación del empresario. Para conseguir dicho objetivo se han de controlar los riesgos y para ello el artículo 16 exige la evaluación de riesgos. Estos dos artículos forman el núcleo preventivo sobre el que pivota la acción preventiva que la ley propone. Evaluación de riesgos. Proceso a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no han podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre las necesidades de adoptar medidas preventivas. Real Decreto 391/1997. Reglamento de los Servicios de Prevención. Sistemas de evaluación de riesgos. Evaluación de los riesgos y las condiciones de trabajo. Evaluación subjetiva. Evaluación objetiva. Evaluación de los daños a la salud. Planificación preventiva. Medios materiales de prevención y protección.
Información y formación de los trabajadores. Procedimientos y medios de control. Es importante, antes de seguir, hacer dos consideraciones sobre la evaluación de riesgos. Evaluación de riesgos. No es fin, sí es medio. Control del riesgo. En primer lugar, la evaluación de riesgos no es un fin en sí misma. La ley no exige la evaluación de riesgos para tenerla guardada en una estantería lista para la revisión por las autoridades competentes cuando lo requieran. La evaluación es un medio para controlar los riesgos. En segundo lugar, la evaluación de riesgos no es un proceso estático, al contrario, es un proceso dinámico que exige revisar y/o actualizar cuando, por ejemplo, existan cambios en las condiciones de trabajo, daños a la salud de los trabajadores o periódicamente cuando se exija una reglamentación específica. Por ejemplo, el Real Decreto 286/2006 sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del ruido durante el trabajo exige volver a evaluar anualmente la exposición de los trabajadores expuestos a niveles diarios equivalentes o superiores a 87 decibelios. Evaluación de riesgos. No es un proceso estático, sí es un proceso dinámico. Actualizar y/o revisar cambio en las condiciones de trabajo, daños a la salud, periódicamente. Volviendo al objetivo último en prevención de la ley, derecho a una protección eficaz de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores, mediante la evaluación y el control de riesgos, la ley plantea un grupo importante de acciones para conseguir dicho objetivo, entre los que se encuentran A15. Principios de la acción preventiva. A17. Equipos de trabajo y medios de protección. A18. Información y consulta participación. A19. Formación de los trabajadores. A20. Medidas de emergencia. A21. Riesgo grave e inminente. A22. Vigilancia de la salud. A14. Protección de la seguridad y salud de los trabajadores. Control de riesgos. A16. Evaluación de riesgos. El artículo 15 establece los principios generales en los que se debe basarse la acción preventiva. El primero es evitar los riesgos. Cuando no sea posible, el segundo principio obliga a evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Los restantes principios están relacionados con el control de los riesgos. Principios de la acción preventiva. Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir lo peligroso por lo que no entrañe peligro. Planificar la prevención de manera integral. Anteponer la protección colectiva. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. El artículo 17 obliga al empresario a poner a disposición de los trabajadores equipos de trabajo y equipos de protección individual adecuados para el trabajo que deba realizarse de forma que en su utilización se garantice la seguridad y la salud de los trabajadores. El artículo 18 establece los principios generales sobre los derechos de información, consulta y participación en las tareas preventivas de los trabajadores. Ya hemos señalado anteriormente la importancia que tiene, en los modernos sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales, la participación de los trabajadores en la actividad preventiva. La ley da tanta importancia a este tema que dedica en exclusiva el capítulo 5 a la consulta y participación de los trabajadores. El artículo 19 obliga al empresario a garantizar una información teórica y práctica insuficiente y adecuada en materia preventiva de sus trabajadores. Ya hemos visto anteriormente el papel preponderante que juega la información dentro de los modernos sistemas de gestión de la calidad, del medio ambiente y de la prevención de riesgos laborales. El artículo 20 obliga a analizar las posibles situaciones de emergencia y a tomar las medidas precisas en primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. El artículo 21 establece las obligaciones ante un riesgo grave e inminente. El artículo 22 obliga al empresario a realizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Es bastante probable, por no decir imposible, que en una empresa se puedan cumplir adecuadamente todas esas obligaciones y muchas otras que la ley establece si no se adopta en la empresa un adecuado sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales. Tomemos como ejemplo el artículo 19. Formación de los trabajadores. Las obligaciones impuestas por este artículo implican una serie de actuaciones entre las que se encuentran: identificar las necesidades de formación para cada trabajador, deducidas fundamentalmente de la evaluación de los riesgos;
Definición de los objetivos específicos de formación que posteriormente servirán de base para medir la eficacia de la formación. Decidir los métodos de formación, asignando los recursos precisos. Cómo y dónde se impartirá. Cuándo, con qué medios, etc. Ejecutar la formación. Establecer y mantener al día un registro de formación. Evaluar la formación mediante la comparación con los objetivos que se definieron. Los resultados de la evaluación deben servir para mejorar el proceso de formación. Seguimiento. Estas actuaciones solamente pueden hacerse sistemáticamente y de forma correcta si la empresa cuenta con un procedimiento de formación que ha de formar parte del sistema de gestión de la prevención.